cardiovascular de COVID a los fumadores? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te cuentan? Y es un factor de riesgo muy severo porque el COVID afecta básicamente los pulmones, es una neumonía que muchas veces es bilateral y que afecta el parénquima, o sea, el tejido que es capaz de absorber el oxígeno del aire y convertirlo en oxígeno que viaje a las células. Ese intercambio gaseoso que se hace a nivel del pulmón, cuando el pulmón está afectado por lo que fuere, sea por el cigarrillo y que se le suma el COVID, o por el COVID y encima se fuma, eso hace que la dificultad respiratoria sea multiplicada, no sumada, multiplicada. Entonces, el factor de riesgo del tabaquista es muy alto si es afectado por el COVID. Ujú. No solo el fumador, sino alcanza también al fumador pasivo. Sí, eso es muy importante. En épocas donde nos hemos aislado, nos hemos convertido en burbuja familiar, el fumador que fuma dentro de su casa o en presencia de otras personas hace que los demás se conviertan en fumadores, y aunque no parezca así, es en la realidad así. Desde hace muchos años se ha descubierto que el fumador pasivo inclusive puede tener las mismas enfermedades que el fumador activo. Decimos fumador pasivo aquel que está en presencia del humo del tabaco, tanto del aliento que sale de la boca del fumador cuando inhaló previamente el humo, como de lo que llamamos técnicamente el flujo lateral. El flujo lateral es el humo que sale pasivamente del terminal incandescente del cigarrillo, que aunque esté en el cenicero, sigue invadiendo el ambiente. Y si el ambiente no está ventilado y es relativamente pequeño, entonces ya directamente cualquier persona que esté en ese ambiente se convierte en fumador activo simplemente por inhalar. Como les dije, los dos tipos de humo, el del fumador que sale de la boca y el del terminal incandescente del cigarrillo. Ujú. En esto que decíamos, Hugo, me imagino una persona que le habrán advertido, che, vas a tener que dejar de fumar porque mira que los fumadores tienen más riesgo de contraer coronavirus, o si le pasó de contraer el COVID, quizás habrán recibido el consejo de, bueno, es momento de dejar de fumar. Sí, es casi más que un consejo, es una necesidad imperiosa. Si alguien fumaba y tiene COVID, es básicamente una señal no discutible. Tiene que dejar de fumar porque así como nosotros medimos en los pacientes que tienen COVID la oxigenación a través de oxímetros y otros métodos, Uh-huh. la oxigenación se reduce normalmente en el fumador. Y si tiene COVID, entonces baja por debajo del 90% la concentración de oxígeno, y eso ya prácticamente es internación, sino intubación. ¿Crees que también todas las situaciones por las que se atravesó fuertemente el año pasado y este año ha aumentado el consumo en un fumador de cigarrillos, o se han sumado quizás algunos nuevos consumidores? Hay un tema con el consumo de cigarrillos en esta época, y es que eh, personas que no han estado en ambientes de restricción, últimamente, hace ya varios años, el fumar cigarrillos en ambientes cerrados, públicos y hasta privados, está muy restrictivo, o sea que el fumador se encuentra socialmente separado porque no puede fumar en su trabajo, no puede fumar en el banco, no puede fumar en el supermercado, prácticamente en ningún lado. Y si estuvo aislado en su casa y no pudo salir a los lugares donde tiene restricciones, es posible que muchos fumadores hayan incrementado el consumo de cigarrillos porque no van a lugares donde no pueden fumar. Y solamente aquellos que han comprendido la gravedad de la situación cuando apareció la pandemia, y la gravedad que tiene respecto del pulmón, porque el COVID básicamente es una enfermedad pulmonar y el tabaquismo genera no solamente
una enfermedad pulmonar, sino que anula gran parte del tejido que es capaz de oxigenar la sangre. Esto se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y casi es patrimonio de los fumadores esta enfermedad. Hay algunas otras situaciones y hábitos que generan EPOC, pero básicamente los fumadores tienen EPOC y ya tienen una capacidad respiratoria disminuida, y entonces si a esto se le suma que han padecido COVID, aunque sea en forma, no digo asintomática, sino en las formas leves, entonces puede convertirse en una forma grave solamente por la condición, lo que llamamos una comorbilidad. Nosotros al intervenir pacientes tenemos que informar las comorbilidades para hacer el testeo previo a la cirugía, una de las comorbilidades que más se tiene en cuenta es la del ser tabaquista, aunque no sea enfermo de ninguna de las afecciones que provoca el tabaco, cardiopatías, isquemias de los miembros inferiores o el mismo EPOC, aunque no padezca la enfermedad, solamente por ser fumador, es una comorbilidad a tener en cuenta. Este es te escuchaba atentamente y es algo para mí nuevo, no lo tenía así. Ahora que lo estás explicando se está entendiendo de por qué también se lo incluye dentro de de la comorbilidad. Es interesante porque uno a veces no tiene también la dimensión de todo lo que provoca el tabaquismo. Así es. De pronto estaba escuchando también lo que decías, esto de hoy la persona está dentro quizás de la casa y no en estos lugares donde no se puede fumar. ¿Qué otras herramientas se podrían también, o ves que se podrían aplicar y acompañar a esta de en algunos lugares cerrados, no sé, en todos los lugares cerrados no se puede fumar? ¿Qué otra medida crees que se haría falta? Hay medidas que son de persuasión directa, por ejemplo, que aumente el costo de los cigarrillos, que se prohíba fumar en todos los lugares. Me llamó la atención que en algunos países, inclusive en ambientes públicos aireados, no se puede fumar. Me he encontrado con carteles en una plaza, en esta plaza no se puede fumar, por ejemplo, cosas así. Bueno, a medida que aumentan las restricciones, el fumador puede tomar dos actitudes: una de rebelarse o resistirse y tratar de fumar o a escondidas o en los pocos lugares que se le es permitido, ¿no? Y otra es tomar conciencia de que no es solamente una restricción arbitraria, sino que tiene que ver con su salud y especialmente la de otros, porque cuando uno fuma en un ambiente donde hay otras personas, como decíamos hace un ratito, lo del fumador pasivo, afecta seriamente. Me acuerdo cuando empecé con esto por los años 80, en el año 84 apareció en Noruega el primer juicio ganado por una paciente que tenía cáncer de pulmón en Noruega, que fue adjudicado a fumar en su trabajo, a que otros fumaban en su trabajo. Es decir, ella inhaló pasivamente el humo del cigarrillo de sus compañeros de trabajo y adquirió cáncer de pulmón, cosa que hasta ese momento no se tenía en cuenta el fumador pasivo. Pero es muy importante porque llega a niveles de enfermedades graves solamente por estar en presencia de otros. Así que el fumador, cuando encuentra restricciones, debería entender de que no es solamente algo arbitrario en su contra, no es una discriminación, sino que se trata de la protección no solamente de él, sino de otras personas. Y bueno, lo otro es convencerse. La familia es muy importante. Cuando hacemos los cursos para dejar de fumar, los adultos jóvenes, muchas veces cuando les preguntamos por qué vinieron a dejar de fumar, reconocen que es porque sus hijos se lo reclaman, los hijos pequeños. Le dicen: papá, deja de fumar, mamá, deja de fumar. Y eso viene bien en esta época porque los jóvenes ya saben que está mal, que hace mal. Sin embargo, sigue siendo todavía un flagelo en los adolescentes porque es socialmente aceptado todavía en algunos ambientes fumar, y está esto de, bueno, no te animás o vas a ser todavía un niño porque no fumaste y cosas por el estilo. Y lamentablemente en ese grupo etario
fumar cigarrillos se ha transformado en una puerta de entrada a otras adicciones. ¿De qué edad estamos hablando, Hugo, aproximadamente, que comienzan con el hábito? Depende de los grupos sociales. En los grupos sociales más bajos se puede empezar a fumar a los 8 o 9 años y en general después de los 12 es algo que todos quieren. Uh-huh. A ver si lo tenemos ahí a Hugo de vuelta. Vamos a intentar reconocer.